Nosotros quedamos en la parte donde hablábamos acerca del lazo del cazador y hablábamos en el Salmo 124 en el verso 7. Hablábamos cómo dice la palabra allí que nosotros somos presos o que el enemigo quiere colocarnos trampas para que nosotros podamos caer. Y hablábamos que muchas de esas trampas, hablábamos de José, como el enemigo le envió esa trampa que fue la mujer de Potifar, a David, la mujer de Urías, y en fin, todas estas cosas que Dios nos está hablando. Pero miren que ahí en el verso, en el capítulo, en el Salmo 91, dice ahí en el verso 3, vamos a continuar, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y vamos a seguir y vamos a continuar con la peste destructora. Y miren, hay algo bien interesante y es que a través de la Biblia, a través de toda la Biblia, Dios de una u otra manera siempre nos reveló que iban a venir situaciones en las cuales iba a venir unas enfermedades que era muy difícil la cura. Es decir, que iban a venir enfermedades que iban a llevarse a muchas personas. Digamos, esto es bíblico y no solo es apocalíptico, o no es algo, digamos, que está solamente como algo del fin de los tiempos, sino desde hace muchos años, muchísimos años, ya han venido situaciones, pestes, o enfermedades que son de difícil diagnóstico y de difícil, digamos, medicación o curación o por el estilo. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, más o menos en el año 1347 al 1343, vino la famosa peste negra o la peste bubónica. Y la peste negra se llevó aproximadamente un promedio de 80 a 200 millones de personas en el mundo. El mundo conocido, es decir, digamos, lo que los estudiosos de las pestes o de las grandes enfermedades que han influenciado en el mundo hacen una medición o hicieron una medición de cuántas personas podrían llegar a haber muerto a causa de la peste negra, y fue un promedio de 80 a 200 millones de personas que fallecieron en el mundo, más específicamente en lo que llaman Euroasia. Euroasia es Europa y pues la parte de Asia y parte de África. Digamos que esa enfermedad se llevó a muchas personas, muchísimas personas. Estuvo también más o menos la gripe española, que fue en el año 1918, que estamos hablando de un promedio de 40 millones de personas que fallecieron. Eso fue en el 1918. Aquí en Colombia lo que hacen las mediciones es que llegaron a morir un promedio de 3 millones de personas a causa de esa gripe. Otra de las pestes o grandes enfermedades fue la viruela, que más o menos eso fue en el siglo XVIII y murieron aproximadamente un promedio de 56 millones de personas en el mundo. Las pestes siempre han estado, las enfermedades siempre han estado. Actualmente con lo que ha sucedido con el COVID, que llevamos en promedio de un año, desde el año 2019, que fue fue el primer brote, a hoy, pues han muerto una gran cantidad de millones de personas que han muerto, pero jamás va a ser lo mismo que fue, por ejemplo, con la peste negra, que fue un promedio de 80 a 200 millones de personas en el mundo. Y la palabra de Dios nos dice claramente en el verso 3 que Él te librará no solo del lazo del cazador, sino de la peste destructora. Y es interesante ver eso, porque Dios sabe que de una u otra manera hay esos peligros a los cuales nosotros de una manera inminente nos íbamos a ver expuestos en la sociedad. En Job capítulo 18 en el verso 13, Job habla lo siguiente, dice: la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Y lo que realmente estaba aquí hablando Job era de un tipo de peste. La peste bubónica fue un virus que viene de un virus que se llama Yersinia pistis,
y lo que hacía era inflamación de los ganglios linfáticos, la piel se volvía de color negro, y además de eso, pues obviamente la situación que las pulgas picaban a las ratas y esas pulgas se contagiaban y contagiaban al ser humano. Entonces fue una época de decadencia en muchas situaciones. Tuve la oportunidad de estar estudiando acerca de esta peste, y era muchísimo la gente que moría, y la gente la tenían que dejar en las calles y tenían que dejar que la persona muriera porque no había cómo protegerla. Pero miren, lo más increíble de todo esto es que muchos cristianos, caso por ejemplo Martín Lutero, que fue el gran reformista de la iglesia, que tradujo la Biblia del latín, tradujo la Biblia al alemán, y de allí pues fue traducida a muchos otros idiomas. Pero ese hombre estuvo con su esposa, abrió su casa, y él creía en este Salmo 91. Y él sabía que lo que la palabra dice, que él nos guardará de la peste destructora. Pero él nunca actuó de una manera imprudente, sino que atendió a muchas personas, y muchos cristianos, hay muchos testimonios de cristianos que tomaron una actitud de poder servir en medio de esas pandemias, y salieron ilesos y nunca se contagiaron. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esa confianza de que Dios guardará nuestras vidas. Obviamente tenemos que ser personas prudentes, tenemos que guardarnos, tener unas medidas de autoprotección, pero es saber que Dios, a pesar de todas las situaciones que vengan de una pandemia, de una situación así, Dios guardará nuestras vidas. Y Dios promete que cualquier virus o cualquier peste, Dios guardará nuestras vidas, Dios nos guardará. Obviamente sabemos que hombres de Dios, pastores, líderes cristianos murieron y han muerto durante esta pandemia del COVID-19. Pero sabemos algo muy importante, y es que Dios nos puede guardar también cuando nosotros actuamos con prudencia. Nosotros tenemos que aprender que nuestra protección está en Dios. Yo recuerdo que cuando comenzó toda esta situación de la pandemia, lo que primero nosotros, como yo les dije en el video anterior, lo que hice fue orar, lo que hice fue pedirle al Señor guianza y saber en qué cosas cómo debía enfrentar una situación así. Yo pienso que el hombre de Dios, yo pienso que el sacerdote, la cabeza del hogar, siempre tiene que estar por encima, pudiendo mirar aquellas cosas que Dios tiene para futuro, para su familia. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Y lo más importante de todo esto es entender que yo pude buscar a Dios en ese tiempo. Dios me dio su palabra, me hizo entender muchas verdades del Salmo 91, me hizo comprender lo valioso y lo maravilloso que es tomar la Santa Comunión, el tomar el pan, el vino en familia, orar y reconocer el poder del Señor Jesucristo sobre nosotros. Dios de una u otra manera nos ha ayudado y nos ha guardado hasta el día de hoy, y sabemos que Dios nos preservará en medio de esta situación. Pero todas estas pandemias, todas estas situaciones no se acabaron ahora. Van a seguir viniendo situaciones de virus, van a haber otros virus, van a haber otras cosas, van a haber otras situaciones. Pero tenemos que aprender que la palabra de Dios nos dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Luego el salmista, ahí en el verso 4, hace 4 declaraciones que son maravillosas. Y dice: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es tu verdad. Y son cuatro confesiones que hace el salmista allí en el Salmo 91 en el verso 4. Y lo primero es entender que dice que con sus plumas nos va a cubrir. Volvemos a lo que decía en el Salmo 91 en el verso 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y hablábamos el concepto del Altísimo, que es el Dios
grande, poderoso, el que está por encima de todo. Y aquí dice que con sus plumas te va a cubrir, con sus plumas te va a cuidar, con sus plumas cuidará tu casa, cuidará tu vida, cuidará todo lo que te rodea en todo momento. Dice aquí su palabra, dice que con sus plumas nos cubrirá. En el Salmo 17, en el verso 8, dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí el salmista hace una declaración de confianza, y es entender que no hay mayor protección para nuestras vidas que la gracia y el cobijo que Dios tiene para nosotros. Dios nos cobija, Dios nos protege, Dios promete cuidarte bajo sus alas. Pero es bien importante que tú vayas al primer video y entiendas lo que es morar y habitar en la presencia de Dios. Dice aquí en el verso 4, con sus plumas te cubrirá, y dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta es una declaración que el salmista una y otra vez hace durante todo el salmo. El salmista siempre está hablando, el salmista siempre está confesando: Señor, tú estás conmigo. Señor, tú me guardarás. Señor, tú me cubrirás. Porque siempre en nosotros debe haber una actitud de fe. Siempre debe haber una actitud en la cual nosotros estemos confesando la protección de Dios en nuestras vidas. No lo hagamos de una manera cabalística. No lo hagamos de una manera en la cual nosotros lo hagamos con forma de suerte. Dios aquí en los primeros versos de lo que leemos hoy, en el verso 3, habla de la peste destructora. Y Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios, todas esas pestes que vinieron al mundo, fuimos guardados. Con la peste negra fuimos guardados, el mundo fue guardado, pero murieron muchas personas. Con la viruela y con otras enfermedades. Pero aquí el salmista luego dice: con sus plumas te cubrirá, y bajo tus alas o bajo sus alas estaremos seguros. La confesión que tú hagas y la fe que tú tengas es determinante en los momentos más difíciles de tu vida. Porque se pone a prueba tu fe, se pone a prueba cuánto tú confías en Dios. Porque nosotros muchas veces perdemos de vista a Dios en medio de las pruebas. Perdemos de vista las situaciones en las cuales viene la prueba, viene la situación difícil, y perdemos de vista a Dios en medio de todo esto. Perdemos de vista la gracia y la misericordia de Dios. Pero si ustedes ven en el Salmo 91, que espero que ustedes puedan leerlo diariamente en su casa, con su familia, se van a dar cuenta que el salmista siempre está haciendo una confesión de lo que Dios puede hacer con él. Como nosotros veíamos, el Salmo 91 interviene en 3 personas, porque él dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y él dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero también le dice: Él te librará. Es decir, le habla a otra persona y le dice: Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Y él dice: yo creo y confieso que Él está conmigo. Dice ahí en el verso 5, dice en el verso 4, dice: escudo y adarga es su verdad. Siempre debe en tu boca, siempre debe estar la confesión de la palabra de Dios. Acordémonos que la Biblia dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. La palabra de Dios debe estar allí, debe estar permeando nuestro corazón. Su palabra debe estar abundantemente en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Pero siempre esa confesión. Cada vez que tú salgas de tu casa, tú debes de confesar y decir: Señor, tu palabra dice, Señor, seré bendito al entrar y bendito al salir. Seré bendito en la ciudad y bendito en el campo.
Señor, tu palabra dice, Señor Jesucristo, que tú con tus plumas me cubrirás y bajo tus alas siempre estaré seguro. Luego dice ahí, él confiesa, cuando él confiesa allí en el verso 4, él dice que bajo sus alas yo estaré seguro. Y es interesante ver lo que dice la palabra en Mateo capítulo 23, en el verso 37. Dice, habla el Señor Jesús, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesús hacía un lamento de dolor por Jerusalén. Y ese es el deseo de Dios. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Esa es la promesa. Y tal vez el pueblo judío no quiso ser guardado. Tal vez el pueblo judío no quiso ser protegido bajo esas alas. Pero nosotros sí. Nosotros somos llamados a dejar que las alas del Señor cubran nuestras vidas. No es que el Señor tenga alas. Es que el Señor, de una forma metafórica, habla de la gallina que cubre a sus polluelos, o como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Vuelvo y lo leo, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Dios nos promete a nosotros protección. Y aquí lo dice en el verso 4, con sus plumas te va a cubrir, Dios va a cubrir tu vida. Mientras que tú mores en la presencia del Altísimo, mientras que tú te sujetes a la presencia de Dios, Él promete cubrirte. Él promete protegerte, Él promete guardar tu vida en todo tiempo. Bajo sus alas estarás seguro. Y luego dice: escudo y adarga es tu verdad. Y es bien interesante porque son dos conceptos distintos. Cuando él habla de escudo, el escudo obviamente era lo que los defendía en el frente. Eran escudos o eran como los que tenía el rey Salomón, que era en oro, o otros que eran en bronce, en hierro, lo que sea. Pero ese guardaba tu vida. Pero el adarga era un escudo en forma de corazón y tenía un pliegue. Y ese pliegue te permitía que tú, por ejemplo, pudieras colocar el escudo de forma lateral y cubría también tu espalda. Y Dios promete en nosotros, dice acá: escudo y adarga es tu verdad. Y Dios promete a nosotros no solo cuidarnos de frente. La palabra que dice en Efesios capítulo 6, en el verso 16, dice su palabra que nosotros debemos tomar el escudo de la fe, con el cual nosotros podemos apagar los dardos inflamados del enemigo. El escudo de la fe. Pero no es el escudo que nosotros, como alguna vez a nosotros nos enseñaban, que teníamos que hacer un rito en las mañanas, como cuando vemos la película de Batman, que se coloca el cinturón, la capa, la máscara. No, es poder nosotros confesar y tener en nuestro corazón la palabra, porque es esa palabra, como dice acá en el Salmo 91, escudo y adarga es tu verdad. Cuando nosotros entendemos y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios abundantemente en nuestro corazón, cuando tú tienes claro las promesas que Dios ha dado a tu vida, esas promesas que te fortalecen, esas promesas que te ha dado el Señor, esa es la fidelidad de Dios. Aquí la palabra verdad se traduce como fidelidad. Escudo y adarga es tu fidelidad a las promesas. Es lo que está diciendo el salmista. Es el escudo. Es lo que a ti te va a proteger en los momentos difíciles, cuando tú tengas la palabra de Dios clara en tu vida. Cuando tú guardes esas promesas que Dios ha hecho a tu vida, a tu familia, a tus hijos.
En ese momento difícil, en ese momento donde tú sientes que estás desprotegido, en esos momentos donde tú sientes que las cosas no están funcionando, recuerda lo que dice el Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ese escudo te va a guardar, ese escudo va a apagar esos momentos, esos dardos, esas flechas incendiadas en las cuales el enemigo te quiere destruir, te quiere desanimar. Tú no puedes tener la palabra de Dios como una opción en tu vida, como algo que tú puedes decir, no, yo leo en la noche, o estoy aburrido, voy a leer la Biblia. O voy a dormirme, entonces voy a leer la Biblia. No, la palabra de Dios debe estar abundantemente en tu corazón. La palabra de Dios debe estar siempre, porque esa palabra es la que en los momentos difíciles tú dices, yo recuerdo que Dios me dio una promesa. Yo recuerdo que Dios a mí me dijo que me iba a proveer. Yo recuerdo que tal vez hoy mi familia está en escasez. Pero Señor, yo recuerdo que tu palabra dice, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice, alguna vez escuché, dice tu palabra, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Señor, el médico me dio un mal dictamen, tengo un dolor en el cuerpo, estoy mal físicamente, pero yo recuerdo, Señor, que tú me dijiste y que tu palabra dice, Señor, que por tus llagas soy sano. Eso es lo que el salmista te quiere enseñar, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar el día de hoy. Y es que cuando nosotros nos cobijamos bajo la presencia de Dios, esa palabra, esa promesa se vuelve un escudo para nosotros. Un escudo por delante y por detrás. Porque esa adarga cubría también la espalda. Porque hay momentos donde tú no sabes los ataques que el enemigo tiene contra ti. Tú no tienes ojos en la nuca. Tú no tienes ojos para ver lo que está sucediendo detrás de ti. Pero Dios sí. La fidelidad de Dios te va a guardar aún en los momentos o en los lugares donde tú sientes que tú estás desprotegido. El soldado tomaba su adarga y cubría con ese escudo que se doblaba para cubrir sus espaldas, porque sabía que ahí estaba su protección. Y es bien importante que nosotros tengamos esa palabra de Dios. Sigamos, dice acá en el verso 5. Dice, no temerás el terror nocturno. Y esto me pareció súper interesante. Porque la palabra terror en el hebreo es pahat. Y la palabra significa alarma o un sentimiento de espanto súbito. ¿Es alarma o es un sentimiento de espanto súbito? Y es esas pesadillas, esos terrores nocturnos que nosotros tenemos muchas veces en las noches. Mucha gente me dice, miren, pastor, yo estaba acostado y yo sentí que alguien se me subió encima y no podía respirar y yo reclamaba y yo decía Jesús, Jesús, y no podía hablar. No significa, aquí el Salmo lo dice en el verso 5, dice, no temerás al terror. ¿Eso significa que van a haber momentos donde el enemigo va a querernos atacar? Sí, pero no debemos tener miedo. Dios nos librará de esos momentos. Miren, hay algo bien importante y en lo cual uno debe concluir en esto. No significa que el Salmo 91, que si yo recito el Salmo 91 no me va a pasar nada malo. No, esto no. El Salmo 91 no es eso. Si tú estudias el Salmo 91, te vas a dar cuenta que a pesar de las trampas, a pesar de las pestes, a pesar de los terrores, a pesar de los momentos difíciles, Dios promete cuidarte. Eso es bien importante que lo entiendas. O si no, el Salmo 91 sería el verso 1 y ya. Pero el salmista lo que hace es describirte que a pesar de que hay momentos duros en nuestra vida y en nuestra humanidad, Dios promete guardarnos.
Dios promete cuidarnos. Y aquí lo dice en el verso 5. No temerás al terror nocturno. Pero muchos de nosotros tenemos ataques de pánico. Vivimos con ansiedad. Vivimos con miedo. Porque esto también, cuando aquí el salmista habla, no temerás al terror nocturno, son esos enemigos físicos, espirituales, que existen alrededor de nosotros. Enemigos físicos. Hay muchas personas que de pronto viven con paranoia. Algo malo me va a pasar. Alguien me está persiguiendo. Alguien me dijo, alguien me dice esto. Yo escuché que están murmurando contra mí. Dios te libra de eso. Dios promete librarte de ese terror. Porque muchos cristianos le tienen miedo al miedo. Le tienen miedo a la situación que los imposibilita, que los pone en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad. Hay muchos cristianos que viven con ataques de pánico, con miedos, situaciones de aflicciones, enemigos imaginarios. Miremos al rey Saúl. El rey Saúl vivía siempre pensando que David estaba maquinando matarlo. El rey Saúl siempre pensaba que David quería matarlo, que David estaba haciendo estrategias para destruirlo. Y hay muchos así. Hay muchas personas que viven con esa paranoia de que alguien está planeando algo malo contra mi vida. Que alguien está murmurando, que alguien está tejiendo allá en la oscuridad, está tejiendo algo contra mí. Y el Señor, que dice en su palabra, no temerás al terror nocturno. No temerás a esas cosas que se tejen en las tinieblas, porque muchas veces no son los enemigos físicos, son esos enemigos espirituales, esos demonios que lo que quieren es reducirte, llenarte de temor, llenarte de angustia. El arma más poderosa que el enemigo tiene contra tu vida se llama miedo. Escúchalo bien. El arma más poderosa que el enemigo tiene contra ti y contra la humanidad es el miedo. Y el Salmo 91 es una declaración en contra del miedo. El Salmo 91 es una confesión celestial para destruir el miedo. Pero debes creerlo. Y es bien importante que Dios va a cuidarte cuando tú estás vulnerable. Y aquí dice, Él no vas a tener temor al terror nocturno. Cuando tú estás durmiendo, todas tus defensas están apagadas. Tú estás durmiendo y tú no sabes quién está ahí al lado tuyo. Pues tu esposo o tu esposa. Pero tú en ese momento estás vulnerable. Dios promete que cuando tú duermas, cuando tú descanses, Dios te cuidará. Ahora miren, dice, no temerás al terror nocturno. Seguimos en el verso 5, dice, ni saeta que vuele de día. Y esto me parecía, miren, el Salmo 91 es lo más hermoso. Porque Dios promete protegerte en todo caso, en todo momento. En Colombia, en nuestro país, hay un promedio de personas que mueren al año por balas perdidas. De 120 a 150 personas mueren en nuestro país, desde niños hasta personas de la tercera edad, mueren por balas perdidas. Ayer, el 4 de octubre de este año, del 2021, en una ciudad en Canadá que se llama Golden, una mujer que se llama Ruth Hamilton fue noticia. Estaba dormida en su casa a las afueras de un pequeño pueblo, cuando escuchó un golpe impresionante en el techo de su casa y sintió un fuerte fogonazo a 10 centímetros de su cabeza.
Pues claro, prendieron la luz, miraron y había caído un meteorito de 10 centímetros. Eso lo pueden comprobar en las redes, nada de esto es fake news, todo esto fue cierto. Lo pueden comprobar en las noticias. Cayó un meteorito de 10 centímetros, de 10 centímetros a 10 o 15 centímetros de su cabeza. Venía con tanta fuerza ese meteorito, ustedes saben, viene con una velocidad increíble, que perforó el techo de su casa, que era doble, lo perforó y le cayó al lado de la cabeza. Y obviamente su cama quedó llena de cenizas y de fragmentos de meteorito. Dios dice en su palabra, dice que Él te librará del terror nocturno, dice que no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, dice acá. Y la saeta es esa flecha o esa bala perdida que puede matarte en cualquier momento. Hoy, 13 de octubre, en la ciudad de Kongsberg, en Noruega, un hombre tomó un arco y flechas y comenzó a disparar al aire. Y muchas personas, como aproximadamente unas 5 o 10 personas, quedaron heridas por las flechas. Cuando yo leí esa noticia, yo recuerdo lo que dice acá en el Salmo. Dice, no temerás a la saeta que huele de día. Muchas personas, vuelvo y le digo, en Colombia y en el mundo mueren por balas perdidas. Y el salmista también confiesa y nos revela que seremos guardados de las balas perdidas. De esas situaciones como esa mujer en Goldberg, en Canadá, que si hubiera estado 10 centímetros más hacia su derecha, el meteorito le hubiera acabado su vida. O la vida de esas personas en la ciudad de Noruega, que ese hombre tomó flechas y empezó a tirarlas al aire y varias personas quedaron heridas. Uno muchas veces va en el carro, va uno por carretera, va uno por su casa, cerca a su casa, o sale uno por las calles. Y como un día mi papá me decía cuando me estaba enseñando a manejar, me decía, aprender a manejar no es solamente coger el volante, el acelerador y hacerle hacia adelante, sino es cuidarse de los demás. Y uno no sabe si de pronto viene una persona embriagada, uno no sabe si la otra persona que está en el auto del lado puede sufrir un infarto y se le viene a uno encima y puede generar un gran accidente. Y no es que seamos fatalistas, es que Dios promete que no debemos temer a esa saeta, a esa arma o a esa situación que nosotros no podemos controlar. Tenemos que creer que el Salmo 91 promete protegerte en todos los aspectos de tu vida. Miren, les voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 22, en el verso 34. Primera de Reyes 22, 34. Dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de las heridas corría por el fondo del carro. Está hablando del rey Acab, uno de los peores reyes de Israel. Pero dice que en la guerra un hombre tomó una flecha y un arco y disparó la flecha a la aventura. Es decir, él no tenía apuntado al rey Acab. Y tomó aquella flecha y la disparó. Y dice que cayó esa flecha por entre por donde no había armadura. Por ahí cayó la flecha y murió. Dios promete protegerte. Dios promete librarte. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, hace muchos años,
había una época de violencia y estaba en una casa en especial de vacaciones. Y yo recuerdo que habían muchas peleas en esa esquina. Era una esquina súper peligrosa. Y yo recuerdo que una mañana al otro día había un hueco de una bala en una ventana. ¿Cuántas personas han fallecido así? Se acuestan y una bala perdida les cayó y murieron. Y unos me podrán decir, wow, pero es que hoy estás fatalista, pastor. No es eso. Es que Dios promete guardarnos de la saeta. Dios promete que nosotros seremos guardados de aquellas cosas que tú no te imaginas que pueden perjudicarte. Es decir, Dios promete guardar tu vida, tu familia, tus hijos en aquellas cosas donde ni siquiera en tu mente cabría que hay peligro. Y eso es lo más increíble de todo esto. Sigamos, dice acá la palabra. Vuelve en el verso 6, el salmista vuelve a hablar, dice, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y Dios lo que promete es que va a librarte de esas situaciones, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hablábamos al principio de que cuando Dios dice aquí en su palabra que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y aquí en el verso 6 dice, ni pestilencia. No temeremos a la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y hablábamos nosotros cómo vino esa peste negra que mató de 80 a 200 millones de personas en Europa y en Asia. Hablábamos de la gripe española en el año 1918, que murieron aproximadamente 50 a 80 millones de personas en el mundo. De la viruela, que murieron 50 millones, y que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido pestes, siempre ha habido pestilencias, siempre ha habido enfermedades y virus que en su momento son incurables y que arrasan con una gran cantidad de la humanidad. Y Dios dice aquí en su palabra, en el verso 6, dice, no temeremos a la pestilencia que anda en oscuridad. ¿Y por qué es así? Porque la mayoría de los virus, la peste negra, la viruela, la gripe española, el COVID, no saben de dónde salen. No saben de dónde han salido. Son enfermedades que los investigadores han hecho sus rastreos, han investigado el paciente cero, el llamado paciente cero, pero no han encontrado el por qué vino esta enfermedad. En esa enfermedad de la peste negra o la peste bubónica, ese virus, el Yersinia pestis, ese virus no lograron encontrar de dónde viene, porque dice que pestilencia que anda en oscuridad. Muchas enfermedades que se han desarrollado en países de Europa, en África, como el ébola, todas estas emergen de las tinieblas. No son fáciles de rastrear, pero nosotros no debemos temer a esa situación. Y dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Y cuando habla aquí de mortandad, es que aquí el salmista está hablando de miles o millones de personas que mueren en el mundo. Por eso hablábamos el miércoles pasado, cómo el Salmo 91 emerge como un faro que ilumina y nos da esa vida y que nos deja ver la gracia de Dios en medio de una situación tan oscura como la que está o ha estado viviendo la humanidad. Y que posiblemente esto pueda ocurrir en un futuro con otro tipo de virus. Porque va a suceder. Y no es que uno sea una persona pesimista, no, es que si ya ocurrió en la historia, muchas veces podrá ocurrir en un futuro.
Pero nosotros ya debemos estar preparados y confiar de que a pesar de que haya una pestilencia, a pesar de que haya una situación incontrolable, Dios promete cuidarnos y preservarnos por su gracia infinita. Dice en el verso 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Habla aquí el salmista, está hablando de que tal vez las cifras sean abrumadoras, porque aquí lo que dice en el hebreo original no habla de 10,000, sino habla de millones, habla de millares. Miren, en la guerra, en la primera guerra mundial y en la guerra del Vietnam, muchas mamás y muchas familias cristianas oraban por sus hijos. Oraban y clamaban porque sus hijos habían sido llevados a la guerra. Y sus madres oraban, y muchos testimonios acerca de cómo las madres y las familias oraban el Salmo 91 para que sus hijos fueran preservados. Y muchos de esos jóvenes fueron guardados cuando sus madres oraron y confesaron el Salmo 91 y pudieron confesar y declarar esa gracia de Dios sobre sus hijos. Ellos decían que en un caso de un hombre que es judío y obviamente cree en el Señor Jesucristo, aceptó al Señor Jesús, y cuando él estuvo en la guerra, dice que él sentía que las balas pasaban como si fueran abejas alrededor de él. Pero él confesaba este verso: caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocarán. Y él sentía que las balas pasaban al lado de él y no los tocaban. Porque él sabía que si él tenía la confianza y tenía esa confianza y esa plena certeza de que Dios tenía su bendición sobre su vida y que lo protegería, él sería guardado. Él sería guardado en todo momento. Entonces es bien importante que nosotros podamos confesar eso en el Señor, que podamos confesar la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aquellos hombres fueron guardados de la mortandad, fueron guardados de toda situación de muerte. Y nosotros seremos guardados, nuestros bienes, todos tus bienes. Aquí el Señor no promete no solamente guardar tu vida, sino guardar tu casa, guardar todo lo que tú tienes, guardar la integridad de tu hogar. Yo recuerdo que cuando hubo esa situación hace 2 años, que hubo grandes desmanes aquí en nuestra ciudad y la gente salía con palos y salía a proteger sus casas, yo recuerdo que yo confesaba el Salmo 91 y decía: Señor, tú guardarás mi vida, tú guardarás nuestros pensamientos, tú guardarás nuestra integridad, y aún en la noche seremos protegidos y guardados. En todo tiempo siempre seremos guardados, porque esa es la promesa de Dios para tu vida. Por eso dice aquí: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios te guardará. Dios guardará tu vida. Dios no va a permitir que esas situaciones destruyan tu corazón, destruyan tu familia, destruyan tus finanzas, destruyan tu hogar. Dios promete guardarnos. Por eso es importante que nosotros lo declaremos con confianza. Luego dice en el verso 8, dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y Dios promete no solamente que Dios va a protegerte, sino que aquellas personas que en algún momento te hicieron daño, aquellas personas que en algún momento quisieron destruirte, aquellas personas que en algún momento tejieron planes contra tu vida, tú verás la salvación y verás cómo dice aquí su palabra: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios en su palabra dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Déjale todo al Señor. Deja que Dios se encargue de obrar por tu vida. Deja que el Señor te libre
Deja que el Señor sane y restaure su vida, tu vida por completo. Pero que el Señor también proteja tu casa, tu familia, de todas aquellas maquinaciones que el enemigo quiera hacer contra tu vida. De todas aquellas maquinaciones de los enemigos que tú tienes que quieren fraguar para destruirte. Dios te va a dejar ver con tus ojos la recompensa. Dios va a permitir que tú puedas ver cómo los enemigos que se levantaron contra tu vida, contra tu casa, contra tu propio hogar, serán destruidos. Solo déjale al Señor, no guardes rencor en tu vida, sino deja que el Señor tome partido en esta situación. Esa confianza del salmista, esa confianza en esa declaración que el salmista hacía en ese momento es: Señor, yo confieso que yo veré con mis ojos la recompensa de los que me quisieron hacer daño. Dios dice en su palabra: ningún arma forjada contra mí prosperará. Y Dios condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio. Ningún arma que el enemigo levante contra mí prosperará. Dios te va a guardar. No significa que el enemigo no vaya a tratar de hacerte daño. Lo que Dios te promete es que a pesar de que el enemigo lo intente, Dios te va a dar la victoria a ti. Te va a dar la victoria y no va a permitir que esas armas te destruyan. Eso dice aquí en el Salmo 91. En el verso 9, ¿qué dice? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Miren qué interesante es el Salmo 91, porque el salmista hace una confesión de Dios, pero él vuelve de una o de otra manera a poner los pies en la tierra para entender de dónde viene su provisión. Aquí en el verso 9 dice: Señor, porque has puesto al Señor, a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La gran confesión del verso 1 es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí en el verso 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El salmista lo que hace es ir y volver, confesar, pero vuelvo a mi lugar, al proveedor, al que me da la bendición. En el verso 4 dice: con tus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Luego hace una confesión de victoria, pero ahora en el verso 9 vuelve a confesar, porque a ti no se te debe olvidar que es Dios el que guarda tu vida, que es Dios el que te tiene hoy vivo. Hablaba yo con un cliente esta semana, y uno tiene que aprender a ser perceptivo cuando una persona quiere confesar o quiere iniciar una conversación de derrota y de fracaso. Entonces estábamos hablando de la fecha y me dijo, ¿qué fecha soy? Le dije, no, hoy estamos eso fue el 11 o el 12 de octubre. Me dijo, uy, ya se acabó este año. No, mejor dicho. Y yo le dije, mira, dale gracias a Dios de que estás vivo para ver el calendario. Y es como si le hubiera caído él me decía, lo que me acabas de decir me frenó todo lo que yo te iba a decir. Porque él ya venía, no, es que no, este año no se hizo nada, bueno, en fin. Pero yo le dije, dale gracias a Dios que pudiste ver vivo la fecha de hoy. Que estás vivo y que Dios te dio vida para ver la fecha de hoy. Y es bien importante que nosotros pongamos nuestra esperanza en Dios. Porque este salmo lo que habla, el Salmo 91, es una declaración y una confesión de que Dios está con nosotros. Esto no es solamente el trabajo de Dios. Porque a veces nosotros decimos, es que a mí Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me odia.
Pero no es que te odie. Dios no te odia, Dios te ama a ti. Pero tú tienes que aprender que esto es un trabajo mutuo. En Juan capítulo 15, dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer, dice su palabra en Juan capítulo 15. Esto no es solamente que, no, Dios, entonces tú no me protegiste, tú no hiciste nada, tú permitiste que todo esto pasara. La pregunta es, ¿pero tú has puesto tu confianza en Dios como lo hizo el salmista? ¿Tú has puesto tu confianza y tú habitas en la presencia de Dios? ¿Tu morada está en el lugar secreto? Porque este salmo, como yo decía el miércoles pasado, este salmo no es solamente para una persona que confiesa la palabra, sino para una persona que mora en la presencia de Dios. Una persona que tiene su habitación en el lugar secreto. Una persona que ha puesto su confianza y ha puesto su esperanza en el Señor Jesús. Ese va a gozar de los beneficios del Salmo 91. Pero una persona que vive en el mundo, una persona que no tiene a Dios por su habitación, pues no lo tiene. Porque aquí lo dice el Salmo 91 claramente: el que habita, ese que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que se somete y se sujete a Dios en su vida, que acepte no solamente al Señor Jesús, sino que le crea a Él y confíe en Él, ese será guardado. A ese que pone su esperanza en el Señor, será guardado en el tiempo del mal. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tu habitación, donde tú vas a descansar, es en Él. Donde tú vas a reposar es en Él. Entonces, cuando tú reposas, vas a ver la bendición de Dios. Dice el salmista en el verso 9, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Verso 10, ni plaga tocará tu morada. Primero pongo a Dios como mi esperanza. Primero pongo al Altísimo por mi habitación. Y como resultado de esto, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pero muchos queremos tener esos beneficios, esa protección divina alrededor nuestro. Pero nosotros no tenemos a Dios como nuestra habitación o como nuestra esperanza. Dios promete cuidar, Dios promete guardar tu familia, Dios promete guardarte en todo tiempo. Pero si tú oras 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos al día, esa no es tu habitación. El Señor no es tu habitación. El lugar donde tú más debes desear estar es estar en la presencia de Dios. El momento y el lugar donde tú te anhelas deleitarte diariamente es en su presencia. Cuando tú pones al Señor como tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, entonces no te sobrevendrá mal. En el Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga le saldrá bien, o todo lo que haga prosperará. Tú no vas a ver éxito y no vas a ver prosperidad y no vas a ver resultados en tu vida mientras tú no tengas a Dios como tu habitación. Mientras tú no tengas al Señor como tu esperanza. Y el Salmo nos lo exhorta.
¿Has puesto al Señor como tu esperanza? ¿Has puesto al Altísimo por tu habitación? Entonces, si es así, tienes que estar seguro que no te sobrevendrá mal, que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero si tú no estás en la presencia de Dios, si tú tienes argumentos para alejarte de Él, pues sencillamente no estás bajo la protección de Dios. Porque muchos quieren el beneficio de ser bendecidos, de ser protegidos, pero no quieren darle su corazón a Dios y no quieren sujetarse y no quieren poner al Señor como primer lugar en sus vidas. Luego dice, verso 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y en Mateo capítulo 4 verso 6 y en Lucas capítulo 4 del verso 10 al 11, ustedes recuerdan la tentación del Señor Jesús en el desierto. Luego de que el Señor es bautizado, viene el Espíritu Santo sobre él y dice que él sale al desierto y Satanás usa este versículo. Mateo 4 verso 6 y en Lucas 4 del 10 al 11. Porque el Salmo 91 no es una declaración de imprudencias. No es una declaración que te va a guardar cuando tú cometas locuras. ¿Cierto? Dios promete cuidarte, pero si tú te vas a exponer, o digámoslo así, en nuestro idioma o en nuestra coloquial cultura, si tú das papaya, pues, o si tú tratas de tentar a Dios, hay muchos casos. Yo recuerdo hace 4 años, unos jóvenes cristianos estaban en un río acá en Colombia, un río muy caudaloso, no recuerdo el nombre del río, pero ellos dijeron, Señor, como tú caminaste sobre las aguas, nosotros también lo vamos a hacer y nosotros te vamos a demostrar que tenemos la fe para caminar sobre las aguas. Era un grupo de 6 o 7 muchachos, murieron 5, ahogados. Eso es tentar a Dios. Eso fue lo que el enemigo quiso hacer con Jesús. Le dijo, Jesús, si tú eres Dios, entonces convierte esas piedras en pan. Jesús podría haberlo hecho, claro. Es el creador. Jesús, párate en el pináculo del templo, en lo más alto y lánzate, porque ahí en la palabra dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El enemigo quiso utilizar la palabra en Mateo capítulo 4 verso 6 y en Lucas capítulo 4 del 10 al 11. Le dijo a Jesús, lánzate, Señor, porque dice que tus ángeles te van a recoger. ¿Pudiera ser posible eso? Claro, los ángeles hubieran ido y a recoger al Señor. Pero él, ¿qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Si yo me pongo frente al peligro, creyendo que no, yo soy invencible y a mí las balas no me van a pasar, pues hace 3 años un supuesto pastor en Texas, en Estados Unidos, le decían el domador de serpientes, era pastor, porque como la Biblia dice que tomarán serpientes en sus manos o los morderán, no les va a pasar nada, entonces para él fue fácil hacer en sus cultos o en sus reuniones un show final donde le soltaban serpientes y él tomaba las serpientes en las manos y él decía, es que la Biblia dice que tomaremos las serpientes y no nos van a hacer daños.
pues una serpiente, una mamba negra, lo mordió. No tenían el suero antiofídico en ese momento y murió a los 20-30 minutos. Murió por el envenenamiento. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es decir, Dios mío, yo estoy bien, yo estoy contigo, pues no uso tapabocas, no hay ningún problema, a mí no me va a pasar nada. Dios me guarda, Dios dice en su palabra que Dios me va a cuidar. Entonces yo no uso tapabocas, yo voy a exponerme, y se exponen y mueren. Porque muchos cristianos pensaron que eran invencibles en medio de este tiempo. Pero no porque Dios no los guardara, sino porque tentaron a Dios. Y en Mateo capítulo 4 el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Hombre, si yo veo el peligro, si yo sé que tomar mi celular, un ejemplo, en la ciudad de Bogotá, tomar el celular por la calle y ponerme a hablar y chatear, yo no puedo decir, no, es que como Dios en el Salmo 91 dice que me va a guardar, entonces yo voy a sacar mi celular de última tecnología sin problema porque Dios me va a guardar. Tenga. Eso es tentar a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser prudentes, porque el Salmo 91 nos lo enseña también, a ser prudentes en toda situación. A ser prudentes, a ver el futuro, a mirar qué va a pasar. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Si tú ves que hay peligro, guárdate, cuídate. Dios también obra de esa manera. Si el pueblo de Israel hubiera dicho, no, pero es que ya Dios con nosotros estuvo y Dios destruyó a las plagas, a la plaga de las ranas, a la plaga de los piojos, a todas las plagas que hubo, pues si viene la plaga del ángel de la muerte, pues no hay lío, no voy a morir, porque si ya nos libró de unas plagas, pues nos librará de la plaga del ángel de la muerte, de los primogénitos. Pero Dios les dio instrucciones, enciérrense en su casa. Y allá tomen el cordero, hácenlo, con la sangre unten los dinteles de las puertas y quédense ahí dentro de su casa orando. Dice la Biblia que vino el ángel de la muerte y el pueblo de Israel fue guardado. ¿Significa eso que alguien del pueblo de Dios, si no hubiera hecho lo del cordero, o no hubiera celebrado la Pascua, hubiera muerto? Obviamente que sí. Nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos. Y Dios dice aquí en su palabra que Él enviará a sus ángeles para que nos guarden. Dios enviará a sus ángeles para que nosotros seamos guardados. En el Salmo 34, en el verso 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, miren, aquí en el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará. Hay vertientes teológicas que dicen que nosotros tenemos 2 ángeles que nos cuidan. Debatible, muy debatible. Lo que sí Dios nos promete es que Dios da la orden de que sus ángeles nos cuiden y nos guarden. Sean 2, sean 4, sean 6, no importa. Nosotros no adoramos a los ángeles. Nosotros no le hablamos a los ángeles, ni les ordenamos a los ángeles. Es el Señor el que lo hace, el que gobierna. Porque muchas veces nos han enseñado esa doctrina de que nosotros les ordenamos a los ángeles. Como alguna vez escuché, y he escuchado en muchos lugares. Es que yo ordeno que los ángeles vayan y me traigan. Eso no es bíblico. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Dios es el que obra sobre ellos. Dios es el que manda sobre ellos.
para que seamos guardados y para que seamos preservados del mal. Entonces ha salido también la doctrina de la angelología, entonces de las cartas del tarot también, entonces el ángel, y es que el nombre de este ángel te rige. Eso no tiene ningún fundamento. Eso es brujería. Igual nosotros no podemos tener esa altanería y esa falsa doctrina de creer que nosotros podemos ordenarle a los ángeles. No, Dios dice en su palabra que Él enviará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. No importa si es 1, 2, 3, 4, no importa. Pero Dios promete enviar sus ángeles para cuidar tu vida. Y si de algo nosotros nos sorprenderemos cuando estemos delante del Señor, fueron aquellos momentos donde Dios envió sus ángeles y nosotros fuimos librados de la muerte. Tengo la plena convicción que Dios, cuando estemos en el cielo con Él en su gloria, Dios nos va a mostrar situaciones donde nosotros fuimos librados. Situaciones donde nosotros nunca nos dimos cuenta, pero tal vez en ese momento, en esa calle oscura donde tú ibas, algo sucedió y Dios, por su gracia, desvió a esos ladrones para que te atracaran. Tal vez tú ibas en el carro y tal vez ladrones querían robarte y los ángeles se hicieron visibles en el carro y no te vieron a ti solo. Tal vez vieron a 2 o a 3 personas dentro de tu carro. Tú no sabes de qué forma Dios envía su gracia y sus ángeles para guardarte. Dios te va a enviar su protección divina de muchas maneras. Hay un caso cercano y es el de mi mamá. Mi mamá, cuando tenía 3 años, estaba en la plaza de mercado con mi abuela. Y mi abuela estaba haciendo mercado con mi mamá. Y de un momento a otro, mi mamá se le soltó de las manos y mi abuela se le perdió mi mamá. O sea, se perdió en la plaza de mercado. La buscó durante mucho tiempo, lloraba, mejor dicho, la niña se perdió, la niña se le perdió y se perdió. Es decir, mi mamá se le perdió mi mamá se le perdió a mi abuela. Increíble, mi abuela se fue después de un no sé cuánto tiempo, pero se fue para la casa ya resignada porque su hija se le había perdido. Como al rato, golpearon en la puerta. Y cuando abrieron la puerta, mi mamá estaba sentada con un muñequito, estaba limpia, nada, y cuando fueron a mirar quién la había llevado, no había nadie. Nosotros hace poco fuimos con mi esposa, con mi mamá, y nos mostró el lugar donde ella la habían dejado. Mi mamá tenía 3 años. Y es un sitio que es una calle cerrada. Si una persona golpea y abren, la persona tiene el tiempo perfecto para que la vieran. Pero no había absolutamente nadie. Y mi mamá estaba ilesa. Y decimos nosotros que fue un ángel que la guardó. Porque se le había perdido, porque había estado extraviada durante mucho tiempo. Mi abuela ya estaba completamente resignada. Pero golpean en la puerta, abren y no hay nadie. Y estaba mi mamá ahí sentada como jugando con su muñeca. Y nadie le dijo, miren señora, me encontré a la niña, mire aquí está la niña. No, simplemente golpearon, la dejaron ahí en la puerta intacta y no apareció nadie. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestras vidas que son producto de la cual Dios envió a sus ángeles para que nos guardaran? Muchas. Y si algo, nosotros como hijos de Dios siempre vamos a estar conectados de una manera
sobrenatural a la protección de los ángeles. Ahora, miremos en el verso 12, dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece no tropiece en piedra. Dice en el verso 13, dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, en el verso 13. Y aquí habla de autoridad. En el Génesis capítulo 3, en el verso 15, Dios le dice que de la descendencia de Adán vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y el Señor nos dice en su palabra allí en Lucas capítulo 10, 19, que Él nos da autoridad de hollar serpientes o pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Ahora, miren, en esto hay mucho que enseñar. Hay mucho que nosotros podemos ver. Recuerdo hace muchos años en una iglesia que había una persona de mucha autoridad en la guerra espiritual, mucha, y mejor dicho, habían unos días de liberación y esa señora estaba allí orando y todo, pero ella se tomó muy a pecho lo de hollar serpientes y escorpiones. Y un día la vieron pisoteando a las personas. Entonces colocaba a la persona, estaba atada y de pronto el demonio o había una manifestación demoníaca y como no salía el demonio, entonces se tomó la palabra de hollar serpientes y escorpiones y entonces un día la encontraron con la pobre persona tirada en el piso y esta mujer saltándole encima, pisoteándola, pues causándole pues golpes en la espalda y muchas cosas. Y esto no es bíblico, obviamente. Hollar no es zapatear para que los vecinos del primer piso nos estén golpeando diciendo que estamos locos, porque a veces pensamos o nos han enseñado erróneamente que nosotros tenemos que zapatear como acto de fe. Pero aquí lo que el Señor nos dice en su palabra es que nosotros hollaremos, destruiremos al enemigo espiritualmente. ¿Cuántas personas pisotean y mejor dicho acaban los zapatos pisoteando en el apartamento o en la casa y no pasa nada? La autoridad no es que zapatees. La autoridad es que tú entiendas quién ganó la victoria. Eso es lo que te va a dar a ti la victoria en tu vida. La autoridad no está en que grites en la guerra espiritual. La autoridad no es que zapatees. La autoridad está en que tú entiendas quién ganó la victoria hace 2000 años y que cuando tú oras, cuando tú haces esa oración fuerte, esa guerra espiritual en tu vida, no eres tú el que batallas, es Él. Él te dio la victoria, el Señor Jesucristo. Él fue el que te dio la victoria en tu vida. Y aquí dice que nosotros hollaremos, hollarás al cachorro del león y al dragón. Sobre el león y el aspid pisarás. El aspid es un tipo de serpiente venenosa, muy venenosa. Y Dios te va a dar autoridad sobre el enemigo. Dios te va a poner por encima del enemigo para destruirlo y acabarlo. De aquí ya vamos a la parte final en el verso 13, en el verso 14 de este Salmo 91. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Miren, esta parte me parece tan preciosa porque el salmista ha declarado la palabra del verso 1 al verso 13. Él ha hablado, él ha confesado. Pero en el verso 13 Dios lo escucha. Y aquí en el verso 13 es Dios el que le habla. Que me parece maravilloso. Me parece tan bonito como Dios ve y escucha a ese salmista confesando, declarando que Dios es la esperanza. Y en el verso 13 es como si hubiera una pausa y él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y miren, en el Salmo 91 no hay una sola vez en que ese salmista diga la palabra amor. No hay un versículo del 1 al 13 donde dice Dios, yo te amo,
tú eres lo más importante para mí, yo te amo, te amo, te amo, te amo. No lo dice. Pero en el verso 14, Dios le dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo voy a librar. Y yo le decía, Señor, no entiendo, porque de qué manera el salmista, en qué momento te dijo que él te amaba. Y el Señor me enseñaba algo, y no es cuánto tú le digas a Dios que le amas, sino cuánto tú estás dispuesto a confiar en Él. Porque cuando nosotros confiamos en Él, no hay mayor muestra de nuestro amor a Él que demostrarle que confiamos en su nombre. No hay algo más grande que derrita el corazón de Dios que ver a un hijo suyo que confía en Él a ciegas. Y eso es lo que el salmista hace en el Salmo 91. El salmista lo único que hace del verso 1 al verso 13 es declarar que Dios lo cuida. Dios me cuida. Dios me protege. Pongo mi esperanza en ti. Tú me librarás del lazo del cazador. Tú me librarás de la peste destructora. Tú con tus plumas me cubrirás y bajo tus alas yo estoy seguro. Tú eres mi escudo, tú eres mi adarga. No voy a temer al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruya. El salmista declara con confianza que Dios está con él. Y luego Dios en el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es decir, cuando tú confías en Dios, cuando tú haces declaraciones de confianza en tu vida, para Él, para nuestro Dios amado, eso es amor. A veces nos han dicho, nos han enseñado erróneamente también por años, es que usted tiene que amar al Señor. Usted tiene que amar al Señor, ame al Señor. Pero por más de que tú le ames, tu amor jamás va a igualar el amor de Dios. Tú no puedes amar a Dios obligado. Tú amas a Dios cuando lo conoces y comienzas a confesar su amor y su gracia y su protección sobre ti. Es que usted tiene que amar a Dios con todo su corazón. ¿De dónde me va a salir amor por Dios si no lo conozco? Cuando conozco el amor de Dios, cuando conozco su protección, mi boca comienza a confesar que Él es mi esperanza. Lo que me conecta a mí con Dios es creer en Él. Lo que a ti te conecta con Dios, lo que a ti te conecta con sus promesas, lo que a ti te conecta y donde tú le demuestras a Dios que lo amas, es cuando le crees. Cuando tú le crees sus promesas. Cuando tú crees que Él es tu protección, cuando tú recitas este salmo, no por una forma rutinaria y religiosa, sino cuando tú confiesas la palabra creyendo que Él es tu guardador. ¿Tú quieres decirle a Dios que lo amas? Créele a sus promesas. Porque aquí el salmista lo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo voy a librar. Y esto para mí era como una venda que se me quitaba de mis ojos. Porque aquí el salmista nunca le dijo, Dios te amo, pero sí le dijo, yo confío en ti. Eso es otra cosa completamente distinta. Si tú quieres demostrarle el amor a Dios, créele a sus promesas. Si tú quieres demostrarle el amor que tú tienes a Él, cree en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Si tú quieres demostrarle a Dios cuánto le amas, no hay otra cosa que le demuestre a Él
cuánto le amas a Él, sino su amor, tu amor a Él, en confiar en sus palabras, en confiar en sus promesas, en creer lo que Él te dijo. Si Dios te dijo que tú eres sano, eres sano. Si Dios te dijo que Él te va a prosperar, pues así lo hará. Si Él te prometió que te va a dar una esposa, Él lo hará. Punto. No lo pongas en duda. Demuéstrale a Dios que lo amas confiando en su palabra. Y luego dice el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es decir, Dios hace recíproca tu confesión. Dios no te va a dejar solo. Dios dice: tú estás confesando que crees en mí, yo te voy a librar. Tú estás diciendo que yo soy el que te protejo en todo momento, yo lo voy a hacer. Este hombre que fue a la guerra y él sentía como las balas pasaban a su alrededor, él confiaba en ese Dios poderoso del Salmo 91. Y confesaba su palabra, y confesaba. Y Dios dice: tú estás confiando en mí, no te voy a dejar avergonzado. Tú estás confiando en mi palabra, no te voy a dejar en vergüenza. Te voy a respaldar y te voy a bendecir. Pero si tú comienzas a decir: no, es que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me cuida, Dios como que no está alejado de mí. No, Dios no está alejado de ti. Confía, cree en su palabra y Dios hará en tu vida. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice acá: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Miren a dónde vamos. Dios te pondrá en alto cuando hayas conocido su nombre. Vamos a más adelante. Me invocará y yo le responderé. Tú oras algo y Dios te responde. Clamas al Señor y el Señor trae respuesta a tu vida. Me invocará y yo le responderé. Lo libraré y le glorificaré. Dice: con él estaré yo en la angustia. Verso 15. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios promete hacer realidad ese salmo cuando tú confíes en Él. Cuando tú pongas tu confianza y tu esperanza en Él. Ahora, miren lo que el Señor me mostraba de todo este salmo, que para mí fue otra cosa que fue increíble para mi vida. El salmista comienza confesando los 4 nombres de Dios. Y eso está en el primer video para que, si no lo han visto, lo puedan ver. Dice: el que habita al abrigo del Elión, en hebreo el Altísimo, morará bajo la sombra del Shaddai, omnipotente o todo suficiente. Diré yo a Jehová, o Yahvé, que significa el que es, el Dios que es, que fue y que será siempre, el Dios del pacto de Israel. Y dice: diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios Elohim. El salmista confiesa los 4 nombres de Dios. ¿Hay más nombres de Dios? Claro que sí. Pero ahí en el verso 14 le dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No mis nombres, sino mi nombre. Y dice en el verso 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y la palabra salvación allí en hebreo es Yeshua. Es Yeshua, que es la raíz del nombre de Jesús. Oh, Jehová es mi salvación. Dios nos revela a Jesús en el Salmo 91. Dios nos da la mayor bendición para tu vida y es conocer a Jesús. Es la cereza del pastel, la cereza del postre del Salmo 91.
le dice: le pondré en alto por cuanto conoció mi nombre. ¿Cuál nombre? ¿El que por los que habló al principio o el que le había de revelar 2 versos antes? Y le dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré a Yeshua. Qué hermoso este salmo. Qué hermoso el Salmo 91. Porque el Salmo 91 confiesa y nos muestra a Jesús como el todo, el que protege, el que abarca todo el Salmo en una sola palabra, en un solo nombre, y es Jesús. Le invocarás y Él te responderá. Te saciará de larga vida, te dará larga vida, te bendecirá, te va a dar vida y vigor, y tú tienes que reclamar eso en su palabra. Él promete darte vigor, darte fortaleza. Dice la palabra que llegaremos a la vejez como los árboles frondosos, vivos. No llegarás a la vejez, mejor dicho, teniendo que depender de todo el mundo. Dios promete darte una vejez digna, te saciará de larga vida. Te va a dar vida larga en esta tierra, pero te va a dar vigor, te va a dar fuerza cuando tú conozcas a Jesús. El Salmo 91 exalta al Señor Jesucristo. Él mismo, Dios, habla y les dice: les mostraré a Yeshua, les mostraré a Jesús como la gran revelación que Dios tenía para la humanidad. El Salmo 91 es una bendición y ha bendecido mi vida. Tratamos de comprimirlo y hacer un punto zip en 2 reuniones. Pero el Salmo 91 es una riqueza espiritual increíble. Traté de poderlo comprimir para que ustedes pudieran ser bendecidos con este salmo y entender y ver todo lo que Dios tenía para nosotros. Pero lo más importante que quiero que tengas en cuenta esta noche es que Dios, en el verso 14 a 16, reconoce nuestro amor cuando confiamos en Él. No cuando tú gritas a los 4 vientos que lo amas, aunque lo debemos hacer. Pero realmente lo que nosotros, para Dios, el verdadero amor es que creamos en Él. El verdadero amor es que confiemos en sus promesas, que en los momentos difíciles confiemos y nos mantengamos firmes en su palabra. Para Él eso es amor, cuando le creemos. Y Él promete, a cambio de nuestra fe, de nuestra confesión, hacer realidad el Salmo 91 en nuestras vidas y hacernos comprender que Jesús es el centro del Salmo 91. El Salmo 91 es la sangre de Jesús guardándonos. El Salmo 91 es la sangre de Cristo cubriendo tu vida, tu familia y todo tu ser.